Buenas tardes en primer lugar a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de la Fundación GAEM. Mi nombre es Manuel Gastó, yo trabajo en el área de comunicación de la Fundación y hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Brieva, al que en primer lugar queremos agradecer profundamente su colaboración en un tema que, como decía, ha despertado muchísimo interés y es la evolución de la esclerosis múltiple a lo largo de la edad, ¿no? Muchas gracias también a Merck, que es el patrocinador que ha hecho posible hoy este evento, y al equipo de profesionales que hay detrás y que nos han facilitado muchísimo pues, la organización de este seminario online. El doctor Luis Brieva es jefe de sección de neurología y es también coordinador de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, además de profesor asociado de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida e investigador principal del grupo de neuroinmunología del Instituto de Recerca Biomédica también de Lleida. Él es licenciado y doctor en medicina por la Universidad de Zaragoza y ha dedicado su carrera profesional tanto al ámbito asistencial como la investigación clínica, dedicándose principalmente a la esclerosis múltiple. Tenemos con nosotros pues a un referente en la evolución de la enfermedad a lo largo, a lo largo de los años que nos ayudará a entender, ¿no?, de qué manera avanza la esclerosis múltiple a lo largo de la vida de los pacientes. Antes de empezar, sí que me gustaría, nada, un apunte muy breve sobre qué es la Fundación GAEM, sobre todo para aquellas personas que no nos conocéis. Nosotros somos una fundación que nació de un grupo de personas afectadas de esclerosis múltiple que entendían que la mejor manera de vencer a la enfermedad precisamente era dedicando recursos a la investigación. Entonces, nuestra labor se basa básicamente en conseguir socios y conseguir fondos para poderlos dedicar a proyectos de investigación. Y luego tenemos también una parte importante de divulgación con contenido científico de calidad como el que vamos a realizar hoy, ¿no? Os invito ya para terminar a visitar la web de la Fundación, fundaciongaem.org, por si queréis ver pues, el tipo de actividades que hacemos y apuntaros a nuestro newsletter para poder seguir pues, la actualidad de las distintas actividades que vamos haciendo. Podéis hacernos llegar, si queréis, preguntas a lo largo de la exposición del doctor Brieva a través del chat del Zoom, y al final de la sesión pues podremos compartirlas y le pediremos al doctor Brieva que responda estas preguntas. Y también, evidentemente, cualquier tipo de sugerencia o tema que os interese que hablemos, pues nos escribís tanto al chat como a la página web y podremos tratarlo en las próximas sesiones. Ahora sí, doctor Brieva, si quiere empezar la presentación, estamos todos ansiosos para ver lo que nos va a explicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Manel, muchas gracias a la Fundación GAEM. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Bueno, me dieron este encargo de hablar de la edad y la esclerosis múltiple, que ya es un tema que me parece muy relevante, muy actual bueno, pues creo que tiene influencia en todos los que padecéis esta enfermedad, porque con la edad van pasando también cosas a nivel del sistema inmunológico que tienen repercusión en la propia enfermedad y en los tratamientos que se utilizan. De forma que yo dividiré mi charla en estos aspectos. Por un lado será el envejecimiento del sistema inmunológico, que le llamamos inmunosenescencia. También la aparición de otras enfermedades, además de la esclerosis múltiple, que les llamaremos comorbilidad. Hablaremos de la evolución de la esclerosis múltiple, cómo va cambiando el fenotipo, las características de la enfermedad con la edad. También con la edad cambia el riesgo-beneficio de los tratamientos y daremos alguna pincelada sobre si los tratamientos deberían escalarse conforme la enfermedad avanza o desescalarse. En cuanto a la inmunosenescencia, como es bien sabido, ya desde el punto de vista genético se producen una serie de cambios que conllevan fenómenos de mala reparación de los tejidos, de oxidación, etcétera, etcétera, que causan pues, que envejezcamos, ¿no? Esto lo notamos en la piel, lo notamos en los huesos, pero todos los órganos lo padecen, también el corazón, problemas cardiovasculares, la tensión arterial, problemas endocrinos, la diabetes, el colesterol, tenemos más atrofia muscular, aparece la infertilidad.
Y a nivel del cerebro, pues también las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, son mucho más frecuentes en edades avanzadas y en cualquier caso y sin ninguna enfermedad, nuestro cerebro se va haciendo más pequeño, lo que llamamos atrofia cerebral, pérdida de volumen del cerebro, de la masa encefálica, y nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas también envejecen. Esto es un ejemplo. El timo, que es un órgano que tenemos encima del corazón, debajo del pecho, es un órgano que tiene mucho que ver con la producción de células defensivas, concretamente de los linfocitos T. Bueno, pues en el recién nacido es un órgano grande y va perdiéndose el tejido de este órgano, con lo cual la producción y liberación de estos linfocitos T a la sangre va siendo cada vez menor. Si a los 25 años el 25% de las células T de los linfocitos salen del timo, pues a los 55 años eso se reduce al 5%. Las células senescentes, quiere decir las células que envejecen, tienen una serie de características que, por resumir, es que no se reparan bien. No se reparan bien y además invitan a otras células inflamatorias a rodearlas, de forma que se produce una inflamación crónica que luego es responsable de la aparición de enfermedades. Esto también ocurre en el cerebro de una persona con esclerosis múltiple. Lo que vemos aquí, que es la barrera sangre-cerebro, se pierde la permeabilidad, por ejemplo, ¿no? La enfermedad, inicialmente, las células inflamatorias pasan de la sangre al cerebro y forman allí las placas. Lo que ocurre con la edad es que ya no pasan esas células, pero toda la inflamación que ya ha pasado antes se queda cronificada y va produciendo un daño que ya no es en forma de brotes, sino como si el cerebro estuviera cociéndose dentro de sí mismo. Por supuesto, es obvio que con la edad aparece un mayor riesgo de tener enfermedades como los tumores y a partir de los 40, 50 años se aumenta exponencialmente el riesgo de tumores. Con las infecciones hay como dos picos de edad, ¿no? Antes de un año los niños también tienen que hospitalizar por infecciones de forma frecuente, después a lo largo de la vida esto se estabiliza y a partir de los 50, 60 años vuelven a aumentar el número de ingresos por hospitalizaciones. Con los tumores, ya sabemos del uso de otros inmunosupresores en otras enfermedades que cuando se produce un descenso de la vigilancia inmunológica a lo largo del tiempo, se pueden producir tumores. Bueno, pues con los ensayos clínicos de los tratamientos que utilizamos en la esclerosis múltiple, de forma sistemática siempre hay un porcentaje pequeño pero mayor de tumores en el brazo que ha sido tratado respecto al comparador, el placebo, cuando se usaban. Y esto no llega a ser lo suficientemente importante como para resaltar en los registros mundiales de cáncer, pero siempre es un poquito mayor la posibilidad de padecer tumores con terapias inmunosupresoras crónicas. Cuando vino la pandemia de COVID, también nos dimos cuenta de que la mortalidad por COVID aparecía fundamentalmente asociada a la edad y a la discapacidad y a las enfermedades previas. De forma que las personas con esclerosis múltiple que fallecieron por COVID muchas veces ya eran personas un poco más mayores, tenían discapacidad más avanzada y en general tenían una fase más progresiva de la enfermedad. Hablando también del sistema inmunológico y la edad, con la edad nos protegemos peor ante las vacunas. Las vacunas funcionan peor. Y en este gráfico que nos mete en detalle, vemos que, por ejemplo, el timo, que es el productor de linfocitos T, ya hemos hablado antes de que se atrofia, y las células productoras de anticuerpos también disminuyen la cantidad y calidad de esos anticuerpos, con lo cual pues alguien que se vacune de la gripe, conforme va pasando años, va siendo más necesario vacunarse, pero asumimos que la eficacia de la vacuna también es menor. El deterioro cognitivo, que es frecuente en la esclerosis múltiple en grado leve, algo de atención, velocidad de procesamiento mental, va siendo cada vez más frecuente conforme pasa la edad, hasta llegar a
datos pues hasta el 95,92% por encima de los 65 años. Esto no quiere decir una demencia, pero quiere decir que hay un rendimiento más bajo de una persona de la misma edad que no padezca esta enfermedad. En cuanto a las comorbilidades, es decir, otras enfermedades que tenemos además de la esclerosis múltiple, cuando somos relativamente jóvenes, entre los 20 y los 40 años, lo que predominan son las enfermedades psiquiátricas, la depresión, la ansiedad. Y a lo largo de la vida, pues más o menos esos fenómenos están en porcentajes similares, pero lo que va aumentando son los círculos que corresponden a la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, que con la edad van aumentando. De modo que cuando hacemos el diagnóstico a alguien con esclerosis múltiple y le miramos pues qué porcentaje de ellos tienen hipertensión y nos vamos 5 años antes, vemos que hay una diferencia entre el número de hipertensos o de pacientes con depresión en el momento del diagnóstico respecto a lo que tenían 5 años antes. Cuando nos vamos a la hipertensión en un paciente con esclerosis múltiple, es diferente si tiene entre 20 y 40 años que si tiene entre 45 y 60 o si tiene más de 60. Es decir, van a aumentar la probabilidad de que aparezcan otras enfermedades además de la esclerosis múltiple. Y esto tiene un impacto tanto en el diagnóstico, si alguien tiene, por ejemplo, una enfermedad, la que sea, traumatológica o tiene una enfermedad psiquiátrica. Esto motiva que algunos brotes puedan pasar camuflados con el resto de enfermedades y el diagnóstico se hace más tarde. Pero no solo eso, también aparecen más brotes en las personas que tienen otras enfermedades. Y por lo tanto la discapacidad llega antes, incluso la mortalidad es mayor y se anticipan estas personas respecto a los que no tienen ninguna otra enfermedad. Esto también influye en las decisiones terapéuticas. No es lo mismo una persona que le tienes que dar una medicación que puede afectarle al hígado si tiene o no tiene otra enfermedad del hígado. No es lo mismo darle una medicación oral que tiene que tomar varias veces al día a una persona que toma 10 pastillas que a una persona que no toma ninguna. Quiero comentaros también algo sobre la evolución de la esclerosis múltiple. Este tipo de gráficos los habréis visto ya muchas veces, pero lo que quiero detenerme es que hay como dos fases de la enfermedad que aunque aquí están separadas, en realidad se solapan. Al principio sí hay más brotes y aparecen más cambios en la aparecen menos lesiones o ya no aparecen más cambios en la resonancia. Y si nosotros fuéramos a mirar el volumen cerebral, lo que va haciendo es que si tiene que perderse a partir de los 30, empezamos a perder algo de volumen cerebral. De esta manera, en la esclerosis múltiple se pierde de una manera más acelerada. En este otro gráfico lo que quiero representar es, si veis aquí esta especie de olitas, ¿no?, que conformarían como el horizonte del mar, este sería el umbral a partir del cual notamos los síntomas y este sería el primer brote. Pero la mayoría de las personas en el primer brote ya han tenido otros brotes previamente que no se han manifestado clínicamente, lo que llamaríamos una actividad radiológica que no ha tenido un brote. Esa actividad radiológica puede seguir pasando a lo largo de la enfermedad hasta que llega otro brote que se manifiesta clínicamente. Estos brotes y estas lesiones que aparecen en la resonancia por debajo del umbral de los síntomas que podemos notar es lo que llamaríamos actividad inflamatoria. Esa actividad inflamatoria a veces puede dejar una secuela, ¿no? Sería un brote que ya no se recupera hasta la línea de base. Pero ocurre que con el tiempo, esta atrofia que decíamos, estos fenómenos degenerativos que ya están desde el principio de la enfermedad, al principio están por debajo del umbral que uno puede notar y cuando aparecen pueden mezclarse con los brotes. Esto es lo que ya llamaríamos
una fase secundariamente progresiva. Primero ha sido remitente, después progresiva, y esa fase secundariamente progresiva puede tener actividad, es decir, brotes o lesiones nuevas en resonancia, o puede no tener actividad y solamente ver el empeoramiento, ¿no? De consulta en consulta preguntamos, no ha habido ningún brote, la resonancia ha sido igual, pero el paciente está peor. Y aquí cabe diferenciar entre lo que es tener una secuela producto de un brote que no se ha curado bien o que el brote se haya curado o no, pero aparece un empeoramiento lentamente sin que tenga las características. Y esto es lo que llamamos PIRA, que quiere decir progresión independiente de actividad en forma de brotes. Es una progresión sin lesiones nuevas, sin brotes. ¿De qué depende esta progresión? Pues son muchos los fenómenos, pero ponemos el foco en dos. Uno es la inflamación que hay cubriendo el cerebro, en las meninges, en las cubiertas del cerebro. Aquí hay células, concretamente células B, que pueden dañar a la corteza cerebral. Y luego también están las lesiones en placas, las lesiones focales que pueden crecer en periferia, hacerse más grandes. Y aquí veríamos una lesión que aquí vemos que se ha expandido, se ha hecho más grande. Este sería uno de los mecanismos de la progresión de la enfermedad, una lesión que se expande. Otro de los mecanismos de la enfermedad sería que en las cubiertas del cerebro, encima de la corteza cerebral, las meninges están inflamadas. Y lo vemos aquí, ¿vale? También hay varios otros fenómenos, explicamos estos por la trascendencia que puedan tener en los tratamientos, pero la médula también se atrofia, dentro del tejido cerebral aparentemente sano, en el que no vemos lesiones en resonancia, también están pasando cosas, que no las veamos no quiere decir que no esté habiendo allí una inflamación crónica. Es decir, que hay un daño estructural que va apareciendo poco a poco, sería esta línea azul que va aumentando, en tanto que los mecanismos de compensación, la reserva que tiene sobre todo el cerebro de una persona joven, es buena, esta reserva, pues el paciente puede ir aguantando esta progresión de la enfermedad, ¿no? Y no se nota, pero llega un momento en que esa reserva claudica, el daño estructural aumenta y llegamos a este punto en el que ya todo se nota, todo lo que va pasando se va notando como si estuvieses sumando ladrillos en un muro, ¿no? Esa primera fase de compensación, donde hay actividad inflamatoria, está aquí representada por debajo de esta línea, es variable. Hay personas que dura poco y hay personas que duran muchos años. Depende de la reserva neurológica, depende de la cantidad de inflamación. Hay esclerosis múltiples más o menos agresivas en el apartado de la inflamación, pero daos cuenta de que cuando pasamos este umbral, que suele ser a partir de un EDSS, es decir, de una discapacidad determinada, que diríamos moderada, a partir de entonces ya empieza una progresión que se parece, ya no es lo mismo que haya pasado un año o que hayan pasado 20 años. Esto puede ser variable, pero cuando aparece la progresión es paralela con independencia del momento en que ha aparecido. Por eso, toda la inversión que hacemos es en la parte inflamatoria, en la que los tratamientos tienen un beneficio. Y de ahí a que intentemos que el tratamiento sea lo antes posible. Hay como una ventana terapéutica, una ventana de oportunidad. Acertar desde el principio y si no has acertado, cambiar pronto para tener la inflamación controlada. De ahí que los sucesivos criterios diagnósticos lo que intentan es hacer el diagnóstico de forma temprana, incluso sin que no haya habido síntomas de la enfermedad, en pacientes en los que solamente hay cambios en la resonancia. Os quiero llamar la atención sobre el aumento de la frecuencia o de la prevalencia de esclerosis múltiple en edades avanzadas, por múltiples motivos. Pues cada vez los tratamientos son mejores, por lo tanto la gente se hace más mayor y llega con mejor calidad de vida, pero también está habiendo un aumento real de la prevalencia de la esclerosis múltiple, que en algunos países como el norte de Estados Unidos o Canadá ya es como 5 veces mayores que aquí.
y aquí ya es alta. Y esto ocurre en todas las razas y y en los dos sexos. ¿De acuerdo? Entonces, en las sucesivas décadas, estamos viendo cómo el debut de la enfermedad está siendo cada vez a edades más tardías y cada vez tardamos menos tiempo en diagnosticar el paciente. Es decir, que al final el diagnóstico se está haciendo a la misma edad, pero en realidad está debutando más tarde y se diagnostica antes. Si lo miramos también aquí por franjas de edad y por décadas, vemos que cada vez tenemos menos pacientes entre los 18 y los 29 años, en la década de los 90 respecto a la actualidad, y cada vez tenemos más pacientes de 40 a 60 años desde la década de los 90 hasta la actualidad. Y tiene algunas particularidades el tener una esclerosis múltiple a partir de determinada edad. Una es que, por motivos generacionales, los enfoques, las prioridades, las necesidades de los pacientes no son lo mismo a los 20 años, cuando estás empezando o acabando la carrera, tienes toda una perspectiva profesional que desarrollar, que cuando ya has hecho esa carrera, tienes incluso nietos. No es lo mismo. Y las cosas, el esquema mental es diferente. Pero desde el punto de vista biológico hemos hablado de la vejez, del sistema inmunológico, hemos hablado de las enfermedades asociadas y un aspecto que os quiero comentar también es que los brotes siempre son importantes, pero a esta edad son incluso más, porque ya hemos agotado la reserva, es decir, ya todo lo que pase probablemente deje secuela. Y además, a esta edad la enfermedad tiene la mala costumbre de afectar más a la médula. Eso quiere decir que un brote de la médula, que ya en general son un poquito más graves por el déficit motor, si además te ocurre a una edad avanzada, es más probable que te deje secuela. Os hablo un poquito de los riesgos y de los beneficios del tratamiento en función de la edad. Estos son tratamientos potentes, los anticuerpos anti-CD20, anticuerpos monoclonales, como todos los monoclonales, son tratamientos muy eficaces, pero en el tiempo aumentan el riesgo de infección, como todos los fármacos inmunosupresores. Esto lo hacen más en función de otras variables como es el fumar o el peso corporal. Pero en general, fijaos que aquí que compara las formas remitentes y las formas progresivas, cuando tienes una forma remitente y llegas a los 60 años y estás con estos fármacos, puede aumentar un poquito las infecciones a partir de entonces. Pero si además tienes una forma progresiva, cosa que ya es habitual a los 60 años, aumentan más con los años las infecciones. Y esto también es por discapacidad, es decir, si tienes una discapacidad leve, a los 60 años aumentarán las infecciones poco, pero si tienes una discapacidad mayor, a partir de los 60 años aumentará mucho el riesgo de infecciones, sobre todo urinarias o respiratorias. Todos los fármacos tienen posibles riesgos y las infecciones con la edad pueden ser más frecuentes con todos los fármacos que utilizamos en la esclerosis múltiple. Algunas son bien conocidas de cada fármaco, ¿no? Infecciones más específicas con el natalizumab, la LMP, con el fingolimod, pues otra serie de infecciones, con el ademtuzumab y la cladribina, que son fármacos un poquito especiales porque en realidad os comentaba antes que los tratamientos crónicos aumentan la probabilidad de infección conforme los mantienes y el paciente se va haciendo más mayor. Hay tratamientos que esa posibilidad de infección es mayor cuando los pones, porque después ya son tratamientos que son inductores, es decir, solamente se ponen al inicio y después solamente si la enfermedad no se controla, ¿de acuerdo? Con lo cual la mayor posibilidad de infección es al principio y después ya, de hecho, no los tomas, con lo cual disminuye la posibilidad de infección. En base a esto, hay fármacos como la cladribina que lo que ha probado es si está teniendo más problemas cuando se da antes de los 45 o después de los 45 años. Y en este sentido, pues es un fármaco que produce más o menos el mismo beneficio en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
¿Qué argumentos tenemos para escalar en el tratamiento, es decir, poner fármacos cada vez más agresivos? ¿Y qué argumentos tenemos para desescalar, es decir, empezar con fármacos más activos e ir disminuyendo a lo largo de la enfermedad? Bueno, la enfermedad de forma natural ya es más inflamatoria al inicio, más brotes, más lesiones, y conforme pasan los años, esto va disminuyendo, más o menos un 17% menos de actividad cada 5 años, de forma natural. Le añadimos a esto lo que consigamos con el tratamiento. Si miramos cuánto de eficaces son los tratamientos, en rojo veríamos los tratamientos de moderada eficacia, o sea, perdón, los de alta eficacia, y en azul los de moderada eficacia. Es decir, que al final tenemos los dos tratamientos, disminuyen con diferente intensidad la inflamación, pero llega un momento, a una determinada edad, que los unos y los otros tienen un beneficio similar. De forma que cuando empezamos como hacíamos sobre todo hace unos años, con un tratamiento de moderada o baja eficacia y el paciente no iba bien, tenía una respuesta subóptima, lo escalábamos, y si no va bien, lo escalábamos. Eso quiere decir que al principio nos quedábamos cortos respecto a la inflamación y al final nos pasábamos. Ahora, con los tratamientos de alta eficacia, lo que nos puede pasar es que la actividad del medicamento esté ajustada a la actividad de la enfermedad al principio, pero en el tiempo, con los años, sea una actividad desproporcionada para la que le tocaría al paciente. Con los tratamientos estos que solamente se ponen al principio, ¿no? Hemos hablado de alemtuzumab, fladribina, y después ya solamente se ponen si el paciente está activo, lo que nos puede pasar es que al principio bien, lo mismo, se ajusta a la actividad, pero después, como estamos esperando a que el paciente se active, pues nos podemos quedar por debajo de lo necesario y tener que volver a poner el tratamiento de forma reactiva, ¿no? El desescalado, que es lo que quiere decir es que ponemos al paciente la terapia que consideramos ajustada al momento de la enfermedad. Si al principio, como suele ser, es más activo, le ponemos el tratamiento más potente, y vamos desescalando conforme consideramos que la enfermedad puede necesitar menos intensidad de tratamiento, no solamente por bajar, sino también por intentar impedirle los riesgos asociados a los tratamientos más agresivos. Pasa una cosa, que las series de prevalencia de esclerosis múltiple tradicionales, cuando hicieron la investigación de cuál era el pico de edad en sus pacientes, les salía entre 35 y 40 años, o 45, 50, tanto en Estados Unidos, Canadá, Alemania, y esos mismos centros, cuando repiten ahora cuál es el pico de edad, se les ha aumentado 10, 15 años el pico de edad de sus pacientes, y ya nos ponemos en 55, 65 años la media de edad de los pacientes. Sin embargo, cuando miramos los ensayos clínicos en forma remitentes permiten hasta 55 años, con lo cual muchos de ellos tienen 35, 36, 37 años de media los pacientes de los ensayos clínicos. Este de 15 es porque se hizo en niños. ¿Qué quiere decir? Que para el perfil de los pacientes que tenemos ahora, que muchos pasan de los 55 años, en realidad les estamos aplicando la evidencia obtenida de ensayos clínicos que están hechos por debajo de esa edad. Hay pocos ensayos clínicos que hayan alcanzado hasta los 60, 65 años. Y de los pocos que hay, este ensayo clínico con siponimod es el único que tenemos, digamos, autorizado para las formas secundariamente progresivas con actividad. De hecho, sin actividad, sin brotes y sin lesiones nuevas en la resonancia, las formas progresivas no tienen un tratamiento autorizado. Luego, evidentemente, pues se hacen excepciones, lógicamente, se explica, se dan las explicaciones correspondientes para poder poner tratamientos también a personas que por la rapidez de la progresión consideramos que puede haber actividad que no veamos. Por eso que tenemos una serie de indicaciones
un poquito diferente en Estados Unidos y en Europa. Y en Europa, por ejemplo, el siponimod, que es el que, como hemos comentado antes, lo tenemos autorizado en las formas secundariamente progresivas con relapsis, con brotes, ¿de acuerdo? Y en las formas secundariamente progresivas que no tienen brotes o en las formas primariamente progresivas que no tienen brotes, de hecho, no tenemos nada. Aquí está el ocrelizumab en las formas primariamente progresivas, pero insisto que siendo estrictos son las progresivas con actividad. ¿Qué evidencia tenemos de escalar? Porque es lo que hemos hecho siempre. Empezamos con un tratamiento de moderada eficacia, en general también con la convicción de que es más seguro y ya le daremos a la enfermedad lo que nos vaya pidiendo. Pues en realidad no tenemos mucha evidencia de esto que hemos hecho tanto, porque los estudios en realidad de secuenciar, de escalar, empezar por abajo e ir subiendo, metodológicamente no son buenos. Son estudios en los que se han probado diferentes tipos de tratamientos, diferentes secuencias, diferentes intervalos entre uno y otro. Generalmente no hay buenos datos de resonancia, el seguimiento es escaso. Sin embargo, hay muchísima evidencia y siempre muy concordante de que los tratamientos de alta eficacia, cuando se utilizan desde el principio o de forma precoz, tienen un impacto no solamente en la disminución de los brotes, sino de la discapacidad a largo plazo. Sin embargo, cuando miramos de forma global el metaanálisis, es decir, todos los ensayos clínicos puestos los datos a la vez y analizados a la vez, vemos que efectivamente los tratamientos de alta eficacia son muy buenos al principio, pero llega un momento, aquí la media pone 53 años, esto no es 53 años para todo el mundo, en unos podrá ser 50, en otros 70, ¿de acuerdo? Pero a partir de una edad ningún ensayo clínico ha demostrado beneficio en pacientes con esas edades. Es decir, que llega un momento en que por muy alta eficacia que des, si ya hay progresión, si ya estás con una edad más avanzada, no cabe esperar de media un beneficio adicional. Cuando lo escudriñamos en los ensayos clínicos, aquí se compara ocrelizumab con interferón, vemos que cuando hacemos el subgrupo de los pacientes que tenían más de 40 años, ya no había diferencia entre el beneficio de un fármaco o de otro. En general, todos estos datos hay que cogerlos con cautela porque faltan buenos estudios en pacientes a partir de los 55 años. El beneficio de los tratamientos de alta eficacia es indudable, pero está claro que disminuye con la edad. Y también es indudable de que los riesgos, sobre todo de infecciones, pero quizá a muy largo plazo, también de neoplasias, puede aumentar con estos tratamientos y que el envejecimiento del sistema inmunológico puede interaccionar con el efecto de los fármacos que actúan sobre el sistema inmunológico. Por lo tanto, la edad tiene que ser un factor relevante en la discusión respecto a cuándo empezar, cuándo cambiar o cuándo retirar un medicamento. Hablando ya, hemos hablado de escalado, os quería comentar algunas cosas del desescalado, que sería ir a menos, estar en un tipo de actividad y disminuir la intensidad del tratamiento. En general, esto no está tan bien estudiado, pero sí que tenemos mucha experiencia en la práctica clínica habitual de que cuando retiramos determinados tratamientos puede producirse una reactivación de la enfermedad. ¿Vale? Y esto sobre todo si veníamos ya de una actividad previa importante, la hemos controlado bien. Si el paciente es joven, si el paciente tenía ya signos de que la enfermedad estaba produciendo lesiones nuevas, y si no llevamos mucho tiempo con el tratamiento y la enfermedad estable, es posible que al dejar tratamientos como el natalizumab o el fingolimod pueda haber un rebote. Esto lo sabemos bien y cuando hacemos un cambio de estos fármacos a otros, intentamos que no haya mucho tiempo en medio para que la enfermedad no se reactive. Por eso, cuando tenemos pacientes de más de 50 años, como es en este estudio, y comparamos la retirada
de tratamientos de alta eficacia o de moderada eficacia, la retirada de tratamientos de alta eficacia como el natalizumab o el fingolimod puede producir una reactivación. Sin embargo, con los anticuerpos anti-CD20 no está tan claro esto. Son fármacos que duran más de lo que a priori cabría esperar, ¿no? Por ficha técnica, duran más tiempo. No es tan habitual la reactivación de la enfermedad. Y aquí vemos eh, que la reactivación de la tasa de brotes con natalizumab y fingolimod sí que es clara y con los anti-CD20 no. Sin embargo, no todo es inflamación, también está el acúmulo de discapacidad sin inflamación y la retirada de todos ellos puede producir un aumento de la discapacidad a lo largo de los años. 4 años tiene este estudio. Por eso que muchas veces lo que se hace cuando consideramos que ya estamos en un riesgo alto con determinado tratamiento es desescalar a un tratamiento que no suponga tanto riesgo, teniendo en consideración de que si lleva mucho tiempo estable, probablemente la enfermedad ya no necesite ese grado de actividad del tratamiento. Y algunos cambios con series cortas de pacientes pues nos dicen de este a este todo ok, todo ha ido bien. Esto es el caso, por ejemplo, de este estudio que ha desescalado con éxito en un número reducido de pacientes. Otra cosa que hacemos incluso con más convicción, porque tiene estudios mejores, es el espaciar las dosis de los tratamientos de alta eficacia. Por ejemplo, el natalizumab está muy bien establecido que darlo en una dosis estándar cada 4 semanas es igual a darlo en una dosis cada 6 semanas. Y esto no afecta ni a los brotes ni a la progresión de la enfermedad. Sin embargo, hay un beneficio en espaciarlo respecto al riesgo del medicamento. Sabemos que natalizumab tiene un riesgo de una infección cerebral que se llama LMP, pues el hecho de haber pasado de 4 a 6 semanas ha disminuido de una manera notable, junto con todo un algoritmo, monitorización de riesgos que ya se aplicaba con este fármaco, ha disminuido de forma muy apreciable la aparición de esta infección. Es muy habitual, no obstante, que cuando un paciente con natalizumab le aparece el riesgo, que es tener el virus JC positivo, el médico le proponga un cambio generalmente a un anticuerpo anti-CD20. Hay varios. Y cuando se ha hecho esto, vemos que no hay ningún rebote. El traslado de un natalizumab a un ocrelizumab, en este caso, suele ser un cambio seguro. Pero con estos anticedentes, claro, el pasar de un tratamiento de alta eficacia a otro de igual eficacia, pues dice que hemos ganado, ¿no? Bueno, pues hemos ganado que primero le quitamos el riesgo del primero, ¿no? El riesgo inmediato, que sería la infección cerebral, pero con el segundo lo que pretendemos también es que aplicarle un espaciado del intervalo de dosis, ¿no? Y también se ha hecho con todos estos anticuerpos anti-CD20, rituximab o ocrelizumab, que lo adaptamos un poquito a cada paciente. Y con pacientes que llevan mucho tiempo con estos fármacos, no es nada eh, improbable que les propongan espaciar la dosis y hacer un seguimiento. Nosotros podemos ver en el análisis si ya es necesario volver a tratar o no y ajustarlo más al análisis que no a un tiempo específico. Esto se ha hecho con varios fármacos. Aquí está el rituximab, más de 200 pacientes, y aquí han llegado hasta 24 meses de una medicación que poníamos cada 6, espaciarla hasta 9, 12, 18, 24 meses. Y aquí el 98% de los pacientes seguían teniendo el efecto clínico y biológico del tratamiento. A veces nos pasa que pacientes que han estado siempre con el mismo tratamiento, por ejemplo los interferones, que hace más de 20 años que los usamos, dejaron de tener brotes, con lo cual siguen con este tratamiento, pero ha seguido progresando la discapacidad. Entonces están sin brotes, sin actividad inflamatoria, pero están en una fase secundariamente progresiva. Bueno, se ha mirado si quitar la medicación en estos pacientes puede ser una opción
Y al menos en este estudio, la retirada del interferón en esos pacientes con enfermedades ya más avanzadas no ha habido ningún problema. Es decir, bajar de un tratamiento plataforma de baja eficacia cuando la enfermedad está ya más evolucionada es más fácil que no bajar de un tratamiento de alta eficacia donde todavía puedes tener un rebote. Y aquí lo vemos también reflejado, aquí vemos qué pasa a lo largo de la edad, menos de 45, de 45 a 55, más de 55 años, y vemos cómo va disminuyendo la actividad inflamatoria. Aquí las lesiones, aquí los brotes, veis qué poquitos brotes se tienen a partir de 55 años, y aquí en resonancia el número de lesiones en resonancia. Es decir, que antes de los 45 años hay un número nada despreciable de pacientes que tienen más de 5 lesiones. Por encima de los 55 años puedes tener algún paciente que tenga 2, una lesión nueva en resonancia, pero ya no suelen verse cambios tan abruptos, ¿no? En general. Con lo cual, pues ha habido publicaciones en las que se ha ensayado la posibilidad de que pacientes a partir de una determinada edad y cuando llevan mucho tiempo con un tratamiento y llevan mucho tiempo estables, ¿qué pasa si retiramos el tratamiento? Entonces, esta combinación de tener más de 45 años, más de 4 años de tratamiento sin actividad clínica ni radiológica, efectivamente ha demostrado ser una actitud en la que ha habido menos posibilidad de reactivación que cuando eran pacientes más jóvenes o más activos. Este es un metaanálisis. Volvemos a recopilar todas las series de casos, las estudiamos juntas y vemos cuáles serían las variables que nos daría más confianza para una retirada. Y esas variables serían tener más de 60 años, veis que aquí a partir de más de 60 años ya es más improbable que aparezca la enfermedad, sobre todo si además llevan más de 10 años con tratamiento y llevan más de 8 años estables. Cuando se produce esta combinación, más de 60 años de edad, más de 10 años de exposición al tratamiento, más de 8 años estables, la posibilidad de brotes es menor del 1% en este metaanálisis. Lo cual no quiere decir que haya algún paciente que pueda tener alguna reactivación en resonancia, que serían en torno al 16-17% anual, que tampoco es despreciable. ¿Qué quiere decir que solamente haya lesiones nuevas en resonancia sin brotes? Tampoco lo sabemos. Puede ser que eso tenga impacto en el futuro, puede ser que no. Nos falta esa experiencia. Con esto ha habido grupos que han hecho escalas un poco para proponer una especie de score a partir del cual te diga en qué riesgo estás si quitas ese tratamiento. Entonces ponen aquí la edad, ponen la actividad en resonancia y ponen la estabilidad de la enfermedad. Y hacen una evaluación de sus pacientes cuando han retirado el tratamiento y en función de esos tres factores establecen un riesgo de recaída. Un ensayo clínico como tal, probando esta retirada, un ensayo, digamos, con una metodología robusta, ha sido este, que se presentó a principios de este año, finales del anterior, y consideraban que pacientes por encima de 55 años, que llevaban más de 5 años sin brotes, sin lesiones en resonancia más de 3 años, podrían ser candidatos a incluirse en este estudio y tenían que venir de un tratamiento que llevase más de 2 años activo. Bueno, aunque no se consiguió el objetivo, que era un objetivo de no inferioridad es igual seguir que no seguir, produce el mismo beneficio. No se consiguió, pero la verdad es que le faltó poco, con lo cual se reprodujeron un poco los datos de experiencias previas. Puede haber muy pocos brotes, pero puede haber una actividad en resonancia que no sabemos si va a tener impacto a más largo plazo. Estos son el resto de ensayos clínicos que se han hecho. Han habido ensayos clínicos que no han sido tan, digamos,
que han cogido pacientes que yo creo que son pacientes que estaban en más riesgo de padecer una reactivación. No es lo mismo elegir los 55 años que poner el límite de edad a los 18, que son pacientes que necesariamente, por muy estables que lleven y muchos años que lleven, les queda todavía mucha inflamación. Y estos ensayos clínicos evidentemente han sido negativos. Ahora oiréis bastante el tema de los biomarcadores en fluidos, de los neurofilamentos, la GFAP. Bueno, esto es una forma de ver en sangre la actividad de la enfermedad. Ahora lo que se utiliza más son los neurofilamentos y nos hablan de si hay trazas en la sangre de neuronas, es decir, de destrucción del tejido nervioso. Y esto nos puede dar una idea, es como hacer una resonancia en la sangre, por decirlo de alguna manera. Y esto nos puede dar una idea o una pista para monitorizar un tratamiento, tanto si es eficaz como si al retirarlo puede haber una reactivación. No es una medida que esté absolutamente consolidada y tiene problemas, ¿eh? No es que esté libre de problemas. Entre otros, que desde que haya actividad hasta que vemos el neurofilamento en sangre puede haber un retraso, con lo cual es una medida que te puede ah, hablar muy bien de lo que acaba de pasar, pero tampoco te anticipa que vaya a ser lo mismo en el futuro. Pero bueno, es una herramienta más que con toda seguridad se irá implementando y que nos ayudará a complementar con la resonancia. Otra cosa es cuando preguntamos a los pacientes, y este estudio lo que hace es precisamente eso, preguntar a pacientes que tienen más de 45 años y llevan más de 5 años con tratamiento. La pregunta es si estuvieran estables durante mucho tiempo, ¿considerarían retirar el fármaco? Y la mayoría de ellos contestan que no. Solamente hay un 12% menos de pacientes que estarían dispuestos a retirar el fármaco. Con lo cual, también aquí hay mucha labor de hablar de cuándo toca escalar, cuánto toca desescalar, de los riesgos y de los beneficios, porque probablemente cabe un poco la idea de, bueno, me están quitando el medicamento, me están dejando a la libre evolución de la enfermedad o hay otros motivos de fondo. En realidad yo solamente estoy exponiendo riesgos de los medicamentos y beneficios de los medicamentos, dejando aparte cualquier otra consideración. Lo que es cierto es que en la enfermedad hay una fase precoz en la que domina la inflamación y aquí tenemos muy buenos tratamientos y hay una fase más tardía donde domina el deterioro de la discapacidad progresivo y donde los tratamientos tienen más riesgos. Y entre este riesgo y este beneficio hay que encontrar ese equilibrio que al principio es muy bueno y probablemente deberíamos insistir en poder tener acceso a tratamientos eh, más eficaces más pronto, pero necesariamente estos tratamientos que cada vez los utilizamos más, en algún momento habrá que replantearse cuánto tiempo los mantenemos, si es seguro mantenerlos toda la vida o cuando estamos en un balance riesgo-beneficio inapropiado. Teniendo en cuenta que hay otras formas de cuidar el cerebro que tienen un impacto muy demostrado en esa esclerosis múltiple latente, en ese deterioro independiente de la actividad de la enfermedad, que tiene mucho que ver con los hábitos de vida, que tiene mucho que ver con el dejar de fumar, con los hábitos dietéticos, con evitar infecciones, con la calidad del sueño y que esto es gratis y realmente hacemos cada vez más hincapié desde el principio para que ese cerebro que asienta una enfermedad, que ya tiene unas cicatrices, conforme vaya perdiendo volumen de forma natural, como corresponde por la edad, esas cicatrices no afloren,
ese cerebro que ha quedado con una inflamación estancada no empiece a dar problemas. Es decir, si esto está en un cerebro más sano, dará menos problemas que si está en un cerebro que también está siendo castigado con microinfartos, con atrofia, etcétera. Y esto es lo que por mi parte quería transmitir hoy y estaré encantado de responder a las preguntas que me quieran plantear. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Prieva, por la excelente presentación. Hemos recibido tres preguntas. Os recuerdo, todavía tenemos unos minutos para compartir con el doctor Prieva. Si queréis hacernos llegar alguna pregunta a través del chat, no dudéis en escribirla y la trasladamos para que pueda dar respuesta. Tenemos una pregunta que hace referencia al número de tratamientos que hay, ¿no? Para la esclerosis múltiple hay actualmente alrededor de una veintena de tratamientos. La mayoría de ellas, dice esta persona, son inmunomoduladores y relativamente novedosos. La pregunta que se hace es de qué manera se hace la farmacovigilancia para estos nuevos tratamientos. Vale. La farmacovigilancia se hacen todos, lo que pasa es que cada uno tiene unas características muy, muy particulares. Y en cuanto a los más novedosos, que serían los tratamientos, los anticuerpos monoclonales, el plan de monitorización de riesgos para un natalizumab, por ejemplo, es uno, y para un fármaco, un anticedente, es otro. Todos, evidentemente, tienen una analítica, pero no con la misma frecuencia. Todos tienen una resonancia, pero no con la misma frecuencia. Después, la aparición de complicaciones, sobre todo complicaciones infecciosas, puede hacer que sean más un tipo de infecciones con un medicamento y otro tipo de infecciones con otro medicamento. Entonces, hay fármacos que tienen un problema muy concreto con una infección, ¿no? Y esta la estamos monitorizando de una forma, eh, bueno, pues de forma exhaustiva. Otros medicamentos tienen otros problemas, bajan los anticuerpos, por ejemplo. Otros es el hígado. Eh, Veréis medicamentos en los que la frecuencia de analíticas iniciales para controlar el hígado es muy alta y después, pasados los 3 meses, resulta que ya no se han visto esos problemas y nos relajamos en esos pacientes. O sea, es muy individual la monitorización de riesgos. Pero siempre, conforme vas cumpliendo años, eh, sobre todo las infecciones, sobre todo en las personas que ya tienen una discapacidad motora y hacen infecciones de orina de repetición o neumonías, hay que estar más vigilante. Vicente nos preguntaba también, ya que la mayoría de los tratamientos son inmunomoduladores, si no cree que hacen falta tratamientos para la remilinización, ¿no? Y neuroprotección. Si hay un déficit de estos tratamientos y en caso afirmativo, ¿qué se podría hacer para que haya más tratamientos en esta línea? ¿No? Claro, absolutamente de acuerdo. De hecho, pues un poco tenemos tratamientos solamente para la parte inflamatoria. Quizá en un futuro próximo tengamos tratamientos para esa inflamación estancada que hay dentro del cerebro. Tenemos ahora últimamente algunos datos prometedores, pero sí es verdad que nos falta lo que llamamos una restauración, una remielinización, y el tema es que nos estamos dando de bruces allí, no estamos avanzando. No es que no hayan ensayos, es que realmente no están habiendo avances. Pero insisto, ha habido ahora algunos avances en cuanto a esa inflamación crónica dentro del cerebro que pensamos que tiene mucho que ver con esa progresión independiente de los brotes y que yo estoy bastante esperanzado en que sean fármacos que se puedan implementar a corto plazo. Justamente Piedad nos preguntaba ahora, este corto plazo, si podemos estimar de cuánto tiempo estamos hablando o es muy arriesgado todavía hacer una estimación de años. No, no, no. Realmente hay como 5 fármacos que se están probando. Hemos tenido algún fracaso con alguno de ellos, probablemente por temas metodológicos, pero ya el segundo que ha dado resultados ya ha dado resultados favorables. Con lo cual, en estos momentos hay un fármaco que está ya en las agencias reguladoras para que sea una realidad. Pues ya sabéis que estas cosas van lentas, pero yo estimo que a lo mejor es un año, 2 años en los que
Puede haber, claro, también lo pueden tumbar, es decir, pueden decir estos resultados nos parecen insuficientes, estos riesgos nos parecen desproporcionados, pero como digo, hay otros que le siguen, que parece que es una línea que va a tener trayectoria a partir de ahora. O sea, oiremos hablar, ¿no? De fármacos de remielinización en los próximos meses o años. Remielinización, ya digo, este es un aspecto que está todavía verde, pero lo que es la protección de la inflamación estancada, esto es casi ya una realidad. Genial. Y ya para acabar, si no recibimos más preguntas, una última consulta que nos hace Yolanda. Dice, buenas tardes, estoy con ocrelizumab, previamente pasado por interfermón, Copaxone, Reviv y Fingolimod. Hace ya 3 años casi que estoy con ocre y tengo 46 años. ¿Hasta cuándo puedo seguir con este tratamiento? ¿Hay alguna edad límite? No sé si es una consulta muy específica que, como nos decía, depende de cada característica de cada paciente o podemos dar algún tipo de indicación. Sí, no, 3 años en general, con 40 y tantos años, menos de 50 años, 3 años con la medicación, yo creo que en general, salvo que has tenido varias hospitalizaciones por infecciones, etcétera, etcétera, no es una situación de riesgo y se puede prolongar durante bastantes más años, en general, salvo que haya alguna incidencia. Muy bien. Pues si os parece y no veo que haya más preguntas, lo dejamos ya aquí. Hemos hecho de 4 a 5, súper puntuales. Muchas gracias a todos los socios de GAEM que hacéis posible que tengamos este tipo de actividades y también a los que nos ayudáis a acelerar esta investigación, ¿no? Que nos comentaba el doctor que, bueno, pues sigue siendo todavía muy necesaria en el ámbito de la esclerosis múltiple, evidentemente de la medicina en general, pero de enfermedades como la esclerosis múltiple en particular. Dar también las gracias a Merck por patrocinar esta sesión, que en breve podréis encontrar grabada en la web de GAEM, fundaciongaem.org. Y evidentemente muchísimas gracias, doctor Brieva, por dedicarnos esta hora un viernes por la tarde y poder disfrutar de esta sesión tan enriquecedora.